Bueno, señores, buenos días a todos. Inauguramos hoy el 17º curso del Seminario Jurídico Gerardo Turiel y este año hay ciertas novedades en cuanto a la amplificación de nuestras charlas. Por un lado está la editorial Tirant-lo Blanch, cuya pantalla la tenemos aquí al frente y que además es quien nos trae hoy al ponente, Benjamín Riballa García. Y Tirant-lo Blanch se encarga, entre otras cosas, de amplificarlo por todo el territorio nacional mediante sus medios. La Facultad de Derecho de Oviedo, mediante su página web, el Centro de Estudios del Colegio de Abogados de Oviedo también lo está haciendo, la Fundación Escuela de Negocios de Asturias. Este año llegamos también a un acuerdo con la Asociación Profesional del Foro Judicial Independiente, la que es Agustín Asparren, conocida también como la AAA, amigos Agustín Asparren. Y también hablé recientemente con el presidente del Tribunal Superior de Justicia, con Ignacio Mirao, compañero de carrera y amigo, que se comprometió a circular las notificaciones que yo le mandará al seminario entre toda la judicatura. Con lo cual, bueno, pues cada vez vamos ampliando nuestro espectro. Y hoy tenemos, por cortesía otra vez de Tirant-lo Blanch, a Benjamín Riballa García, profesor titular de la Facultad de Derecho, dentro de la Cátedra de Filosofía del Derecho, que nos va a hablar de un tema tan sugerente como es cine para jueces. El currículum de Benjamín Riballa es enorme. Participó en multitud de proyectos de investigación, hizo cantidad de publicaciones, en concreto relativas a este tema que vamos a tratar hoy. Veo unas cuantas, cine y pena de muerte, y propuestas desde el derecho y la moral, una introducción al derecho a través del cine, el trabajo y cine, una introducción al mundo del trabajo a través del cine, los saberes del cine, en fin, cantidad de publicaciones de otros muchos temas. Participó en muchos congresos y, entre otros méritos, acumuló el mérito de haber sido abogado en ejercicio, por lo cual, bueno, pues no está nada mal y para este despacho pues también es importante tenerlo en cuenta. Benjamín, cuando quieras. Muchas gracias, Ramón. Gracias a todos. En primer lugar, agradecer por una parte al despacho Mijares y por otra parte la editorial Tirant-lo Blanch de estar aquí, de darme oportunidad de hablar en un foro distinto a los foros en los que yo hablo habitualmente, ¿no? Para hablar además de un tema al que vengo dedicándome en cierta forma por exigencias del mercado, en tanto que hay demanda, que se me pide que siga trabajando estas cuestiones, pues el tema de la relación entre el derecho y el cine, ¿no? De hecho, lo que voy a hablar hoy viene exigido por un buen número de cursos en los que participé de formación judicial, donde siempre me comprometía a escribir qué es lo que dice el cine a los jueces, ¿no? Para qué serviría hipotéticamente el cine a los jueces. Yo estoy convencido de que en la enseñanza el cine debería incorporarse con más intensidad de lo que está incorporado, ¿no? Es decir, el cine es un medio didáctico de enorme importancia hoy día y es un objeto de investigación que también hoy día es insoslayable. La disciplina cinematográfica más establecida, porque creo que podría hablarse de los saberes y el cine, que me acaba de publicar Tirant en el libro que edité, ¿no? De los saberes y el cine, porque los distintos saberes se pueden beneficiar de fenómenos cinematográficos. Pues digo que la disciplina cinematográfica más establecida es historia y cine, donde existen publicaciones que tienen un interés asombroso y en las cuales pues bebí para buscar un paralelismo entre la que luego sería derecho y cine, ¿no? Que en la Universidad de Oviedo establece como asignatura en el año 2000 y a partir de ahí comenzamos a publicar al respecto, ¿no? ¿Cuál sería la cuestión? Pues lo dice, porque claro, nosotros comenzamos con Derecho y Cine en el año 2000, pero no sabíamos que otros muchos habían comenzado mucho antes. En Estados Unidos esto proviene de los años 80 y 90 del siglo pasado, ¿no? Y en otros ámbitos. Grapón, un juez francés, dice que a veces el séptimo arte dice más que todos los manuales de derecho juntos, ¿no? Y yo sin duda estoy de acuerdo, estoy persuadido, ¿no? Por lo mismo. Y un compañero vuestro, buen amigo mío, abogado sevillano, Emilio G. no sé el segundo apellido ahora, bueno, luego os lo diré, dice que las perspectivas que ofrece el cine al estudio del derecho son distintas de las habituales, no tan ordenadas, frías y rígidas. En ese sentido,
es un nuevo acercamiento al fenómeno jurídico. Lo dije en su momento y lo puedo repetir ahora. El gran sentido de estudios como los de Derecho y Cine consiste en romper con una visión compartimentada de la realidad que, a fuerza de tanta distinción que declara que múltiples facetas de la vida no son interesantes, acaba por convertir en idiota al especialista que solo sabe de un sector de la realidad pero es incapaz de ponerlo en relación con los otros, lo que es tanto como decir que convierte en incomprensible el propio trozo de la totalidad en el que está especializado. Quiero decir que el interés que tiene Derecho y Cine en primer lugar es que al ser un acercamiento interdisciplinar que utiliza saberes distintos, perspectivas distintas, pues solamente con eso amplía el conocimiento. Es un instrumento útil, por tanto, me parece, en la enseñanza del derecho. No es un instrumento útil si queremos formar determinados técnicos juristas, ¿no? Para técnicos de la administración, pues hombre, no parece que sea útil. Registradores de la propiedad, notarios, no parece que el derecho sea especialmente, el cine, perdón, sea especialmente útil. Sin embargo, en la formación de los jueces va a tener su virtualidad. Yo creo que en la formación de los jueces, de nuevo, el cine vuelve a cobrar interés, porque el cine en muchísimas ocasiones trata de conflictos sociales, de cómo resolver esos conflictos sociales, de los factores que hay que tener en cuenta para resolverlos, de cómo tomar las decisiones, de el modelo del individuo que tiene que tomar decisiones, las cualidades que tiene que poseer, los defectos de los que tiene que carecer, etcétera, etcétera, ¿no? Y en este sentido, además, uno se siente alegre cuando escucha a Alejandro Nieto decir o hablar del escandaloso aislamiento cultural en que vive el pensamiento jurídico. Pues es verdad, y entonces esto es una forma de introducir el cine aquí, es una forma de agrietar ese aislamiento cultural en el que vive el derecho. Por lo demás, tampoco soy el primero en que dice que el cine puede tener interés para los jueces. Manuel Atienza, a quien, bueno, aquí conocéis, evidentemente, ¿no? Pues Manuel Atienza acabó en el año 80 la carrera, puede ser. Antes. No, perdón, en el 70 quiero decir, en el 70. Sí, hizo la tesis con Elías, cuando Elías estuvo aquí en el año 74, pues, al fin del franquismo. Acabaría en el 71, 72. Sí, por ahí. La tesis sale en el 76, pues sí, por ahí, efectivamente. Pues ya Manuel Atienza decía que creía que en la enseñanza de las virtudes judiciales el cine, y sobre todo la literatura, decía él, podría jugar un papel de cierta importancia. Bueno, simplemente refuerzo lo que yo pienso, y es que el cine puede tener interés a efectos didácticos, por lo que se refiere a la didáctica judicial. Por otra parte, los jueces, sobre todo los jueces que llegan hoy día, las nuevas generaciones de jueces, como todos los individuos que pertenecen a las nuevas generaciones, son homo videns, ¿no? En el sentido en que Sartori decía esto, y por tanto los medios audiovisuales, pues para ellos son normales, tan normales como podía ser el lenguaje literario para nosotros o para la gente de generaciones anteriores. Existe, por otra parte, una imagen del juez en la pantalla, y solamente a efectos eruditos, a efectos de cierta curiosidad, pues podría examinarse cómo es esa imagen, aunque resulta curioso, porque la imagen del juez en la pantalla es secundaria, está siempre en un segundo plano. De hecho, no hay más que ver que las películas de jueces son películas de abogados, no son de jueces. De hecho, el juez siempre aparece en un segundo momento. No digamos nada de los fiscales, aunque hay películas interesantes en las que de fiscales, ¿no? Pero las películas tradicionalmente judiciales son películas de abogados. El abogado es el que juega el papel fundamental, por las razones que luego veremos. Casi no nos acordamos, quien haya visto cine judicial, casi no se acordará de la figura del juez. Sin embargo, sí se acuerda de la figura del abogado. Digo casi porque hay jueces que no se pueden olvidar, evidentemente. Quien haya visto Anatomía de un asesinato, pues no puede olvidar al juez jurista de verdad, por lo demás, que interpretaba el papel, ¿no? Pero incluso en narraciones cinematográficas de los últimos tiempos, muy interesantes desde un punto de vista jurídico, por cierto, las que narran el caso de Ramón Sampedro, bueno, que lo populariza Alejandro Amenábar con Mar Adentro, que tiene no sé cuántos Goya y el Oscar a la mejor película extranjera, pero ya antes había habido otra película de Roberto Bodegas, bueno, Condenado a vivir, una película muy aceptable y que desapareció, pero bueno, el caso de San Pedro, cuando se narra fílmicamente, casi se hace desaparecer a los juristas. Y sin embargo, realmente, bueno, no voy a decir aspecto importante, porque habría muchos aspectos importantes, pero una dimensión muy importante del problema era la jurídica, y de hecho hubo pronunciamientos de los tribunales, etcétera. Entonces, ¿por qué esto es así? ¿Por qué el cine tiene en cuenta más al abogado que al juez? Porque el juez tiene que ser imparcial, y el cine normalmente cuando narra, muestra un conflicto, toma partido dentro de ese conflicto, utiliza la empatía, algo muy interesante para los abogados, evidentemente,
pues utiliza la empatía para hacer que el espectador se identifique con alguna de las partes en conflicto. El juez en principio no es parte del conflicto, está por encima de las partes, y entonces eso hace que el juez, digamos, quede oscurecido, que quede en un segundo lugar. Evidentemente, no se trata de que se puedan adquirir conocimientos técnicos con el cine. Para eso sencillamente se estudian los textos legales, la doctrina, la jurisprudencia, y se adquieren esos conocimientos técnicos, sino que se trata de adquirir o de poder plantearse nuevas posibilidades, otras alternativas, digamos, relativas a, por ejemplo, cómo se ejerce la profesión, pongamos por caso. Franco Hipólito decía que la escuela judicial debería estimular el espíritu crítico, la actividad creadora, el sentido de libertad y responsabilidad, así como la conciencia de ejercer una función al servicio de los ciudadanos y de la colectividad. Bueno, pues el cine, para conseguir, digamos, estos objetivos, perfectamente puede ser utilizado. ¿Por qué los jueces deben ver cine? Hay un artículo de un compañero mío, José Luis Pérez Triviño, que se refiere a la didáctica judicial y que me parece que explica bien las razones del interés del cine en la enseñanza jurídica. Por una parte, la potencialidad contextual, ¿no? El cine nos presenta los casos más o menos o de forma parecida a como realmente son en la realidad, a como realmente ocurren en la realidad, los contextualiza. Es decir, el cine es más real que la irreal práctica que se da en la Facultad de Derecho, donde nos da un folio diciendo que Ticio mató a Cayo y tal. Bueno, pero en el cine no solamente se nos muestra el contexto en el que surge el problema. Claro, cuando un juez se enfrenta a un problema determinado, lo ve en su contexto, no lo ve descarnado, no simplemente al asunto jurídico, ve más allá de ese. Digamos que mientras que el jurista adopta habitualmente una mirada microscópica, solamente analiza el problema jurídico, la dimensión jurídica de un problema, sin embargo el cine permitiría ampliar esa mirada y ver el contexto en el que surge el problema que sea. Y por otra parte, el cine tiene una potencialidad emocional. Esto, claro, es casi anatema decirlo en derecho, hablar de las emociones en el derecho, como si las emociones no tuvieran que ver con el derecho, pero las emociones, claro, tienen que ver con el derecho. ¿O acaso alguien piensa que un juez, cuando se enfrenta a un sujeto determinado, no goza o sufre o siente determinadas emociones? Resulta inevitable, evidentemente. También en este sentido podríamos plantearnos si no habría que cultivar la inteligencia emocional del juez. Con esto, porque claro, hay muchos más factores que intervienen en la toma de decisiones. Con esto lo que quiero decir, cuando miramos un asunto jurídico hay que verlo en su contexto. Cuando miramos un asunto jurídico, eso va a tener una potencialidad emocional, va a afectar nuestras emociones. Con esto simplemente quiero decir que el modelo tradicional de juez sencillamente no sirve. Es un modelo que no existe, ¿no? Lo describía bien Hermann Kantorowicz, uno de los principales dirigentes de la Escuela de Derecho Libre, cuando decía: la opinión dominante se imagina al jurista ideal como un funcionario de cierta categoría, con carrera, que se encuentra sentado en su celda, armado exclusivamente como una máquina de pensar de la más fina especie. En esta celda se halla solo una mesa verde, no sé por qué es verde, quiero decir, sobre la cual está delante de él un código del Estado. Se le entrega un caso cualquiera, un caso real o un caso supuesto, y de acuerdo con su deber puede aquel funcionario, por medio de operaciones meramente lógicas y de una técnica secreta que solo él domina, llegar a soluciones predibujadas por el legislador en el código, con exactitud absoluta. Bueno, eso no existe, el jurista no es eso. El jurista no es una máquina por la que se hace pasar un supuesto de hecho, se introducen unas normas, o intentos, por cierto, de la informática jurídica, y se llega a una solución. Evidentemente eso no es el derecho. Y serían necesarios jueces conscientes de su labor valorativa, donde el elemento emocional desde luego juega algún papel. Sería necesario jueces que adoptaran una perspectiva crítica frente a las posturas, digamos, acríticas existentes en la realidad, con la que se puede encontrar en la realidad. Lo decía bien un compañero mío, Pablo Bonorino, ¿no? Realmente el discurso cinematográfico es un discurso curioso, porque es un discurso muy simple, o que tiende a simplificar las cosas, y muy maniqueo en muchas ocasiones, y que trata de convencernos, o mejor, de persuadirnos de tomar ciertas opciones. Se nos convence ¿no?, que debe adoptarse deben tomarse ciertas opciones morales o jurídicas. Y esto se trata de que lo hagamos acríticamente. Pues entonces un visionado, digamos, crítico, inteligente, de una película determinada, lo que trae consigo es que lo que requiere es una reflexión argumentativa, crítica del sujeto que lo ve, y por tanto poder decir no
a aquello que la película está proponiendo. Se trata de un aprendizaje experimental que ayuda a pasar de los conceptos abstractos a las realidades concretas, posibilita experiencias de comprensión que de otra forma no se adquieren y potencia la imaginación jurídica. Todo esto, por tanto, para justificar o para señalar que el cine puede tener interés en la enseñanza del derecho y en la enseñanza de las virtudes o de la práctica judicial, ¿no? Antes de comenzar a ver qué cine nos interesa o qué cine puede interesar a los jueces, dos advertencias. La gramática del cine, el discurso cinematográfico es distinto del discurso ordinario al que el jurista está acostumbrado. El jurista está acostumbrado al discurso literario, evidentemente lee, y en eso consiste, normas, jurisprudencia sobre las normas, interpretaciones doctrinales sobre las normas, etc. El discurso cinematográfico es fílmico y la gramática, por tanto, es completamente distinta. Permite lo que no permite el discurso literario y a la vez tiene, lógicamente, las limitaciones de las que no carece, que no tiene el discurso literario. Pero, por ejemplo, el flashback nos vale para mostrar un error judicial, ¿no? O el plano subjetivo nos vale para saber qué es lo que piensa el juez que va a hacer que decida de una determinada manera. O el ritmo increscendo nos va haciendo ver que vamos a llegar que va a llegar a dictarse una resolución. O los tiempos simultáneos nos permiten comparar dos cursos de acción legales o ilegales, ¿no? En Pena de Muerte, Dead Man Walking, de Tim Lovell se ve perfectamente cómo se comparan, ¿no?, dos cursos de acción, tal. O la elipsis nos sirve para invisibilizar elementos que necesitamos para tomar una resolución razonable en un caso concreto. Quiero decir con esto que no solamente existe el derecho en los libros, que es el derecho que se conoce en la carrera habitualmente, ni solamente existe el derecho en acción, que es el derecho que vosotros, abogados, ejercitáis y conocéis, que también existe el derecho en imágenes, y que en nuestro mundo audiovisual, pues ese elemento debe de tener un interés o algún interés. Eso por una parte. Y por otra parte, que el cine, si se introduce en la educación jurídica y judicial, tiene que estar orientado. No se trata sencillamente de ver películas, se trata de orientarlas. Y la opción, en mi caso, está clara. Se trata de conseguir un juez garantista. Un juez que tenga como objetivo fundamental la defensa de los derechos fundamentales, en fin, que es, al fin y al cabo, la última legitimación de su función. Pasemos rápidamente a dar un repaso por los tópicos cinematográficos que interesan a los jueces. El tópico fundamental es el error judicial, evidentemente. ¿Cuántos de nosotros no hemos visto, cuántas veces no hemos visto casos de error judicial en la pantalla? Es curioso que Luigi Ferrajoli, a quien sigo en lo ideológico en esta ponencia, Ferrajoli decía: las novelas policíacas están llenas de construcciones probatorias aparentemente aplastantes, que de pronto, gracias a contrapruebas y contraindicios mejor organizados, se derrumban por el predominio de hipótesis empíricamente alternativas a las acreditadas inicialmente. Es decir, al principio creímos una cosa y de repente pasamos a ver que es otra. Bueno, pues mejor que las novelas policíacas es el cine todavía para mostrarnos eso, ¿no? El argumento del falso culpable, pues es un argumento típicamente cinematográfico y es jurídicamente muy interesante. El falso culpable no se identifica del todo con el error judicial, pero el error judicial es un subtipo del falso culpable, ¿no? Y en todo caso, el falso culpable nos sirve o nos enseña, nos muestra que decidir, y en concreto saber cómo ocurrieron las cosas, es algo muy difícil. Y ese es un dato que todo juez tiene que hacerse consciente de él, ¿no? La verdad judicial es una verdad humana, es una verdad probable, siempre susceptible de revisión. El juez que quiera saber esto, por citar los últimos autores, puede leer a Tarufo, a Luigi Ferrajoli o a Marina Gascón para saber que conocer los hechos es muy difícil. Bueno, pero también puede ver ciertas películas para vivenciar, para experimentar que conocer los hechos es muy difícil, demasiado difícil. Esto tiene que ver, por otra parte, el argumento del falso culpable está vinculado con el cine judicial, y hay que decir que el cine judicial nace con el cinematógrafo. Es decir, a fines del 19 ya nos encontramos con películas judiciales. Entre otras razones porque el cine se mira en el teatro en este momento y es muy fácil construir una sala de vistas y organizar un proceso allí, ¿no? Y entonces el cine judicial es muy de los primeros, ¿no?, de los argumentos que aparecen en el cine. Y el primer argumento que aparece es el error judicial. El juez que hierra a la hora de tomar una decisión. Para que hierre quiere decir que hay una respuesta correcta.
y el juez no toma esa respuesta correcta, o hay varias respuestas correctas, pero el juez tampoco toma ninguna de las varias respuestas correctas, sino una incorrecta, ¿no? Y esto puede deberse a dos motivos, porque bien desconocemos los hechos, no conocemos los hechos tal como fueron, entonces ahí tenemos una posibilidad de error, y segundo, desconocemos las normas a aplicar o desconocemos cómo deben interpretarse. Entonces otra posibilidad de error. Bien, el cine solamente se ha fijado en el error de hecho, no en el error de derecho. ¿Por qué? Porque es más complicado fijarse en el error de derecho, evidentemente. Bueno, a veces sí lo ha hecho, pero son casos excepcionales. Normalmente el cine se ha fijado únicamente en el error de hecho, en lo difícil que es conocer los hechos. Temática esta que se entendía que no era jurídica, pero que hoy día sabemos que es evidentemente jurídica, porque lo primero que tiene que hacer el juez es conocer el caso, con todos sus aristas, con todos sus problemas, etc. ¿Por qué esto es así? Lo dijo precisamente un ponente de este ciclo, parece ser, David Ordóñez, ¿no? Tiene un artículo al respecto, dice él que el cine, por razones obvias, el problema que plantea tiene que ser muy sencillo y comprensible para todos, ¿no? Por tanto, no puede plantear un problema jurídico de enorme complejidad, de ingeniería jurídica, eso no lo puede plantear el cine, ¿no? Puede plantear casos de error, pero entonces no error jurídico sobre las normas, sino sobre los hechos. Y esto tiene que ver con una emoción muy cinematográfica y muy judicial al mismo tiempo, que es la emoción del suspense. El suspense es una emoción típicamente cinematográfica, el cine judicial, la emoción fundamental que utiliza es el suspense, y de hecho no sabemos qué es lo que va a pasar, pero yo me imagino, y por lo que recuerdo del ejercicio de la profesión creo que es así, me imagino que el suspense también es una emoción muy jurídica, muy judicial, muy de los abogados, ¿no? Me imagino, nunca se sabe en qué va a parar la cosa. Uno nunca tiene la certeza, absolutamente nunca creo, de que el juez va a fallar esto. El juez tal vez deba fallar eso, pero no lo sabe con certeza si va a hacerlo o no. Entonces el suspense existe. Me imagino que el abogado lo tiene que sentir como el espectador de una película, pues siente ese suspenso. Decía Billy Wilder en Testigo de Cargo al final de la película: les encarecemos en beneficio de aquellos amigos suyos que no hayan visto aún la película, que no revelen a nadie el secreto del final de Testigo de Cargo. Efectivamente, eso es cierto, y en muchos casos reales podría decirse lo mismo, porque la solución final, en fin, nadie podía imaginársela, ¿no? Ni siquiera llegar a imaginarse. Bueno, muy rápidamente, porque carezco de tiempo, tengo que citar la primera película que a mi juicio en ella se encuentra al origen del cine judicial, del cine jurídico, una obra maravillosa e impresionante para estar hecha en 1916, que es Intolerancia. Intolerancia forma parte de Intolerancia 4 mediometrajes, y en dos de ellos se trata del error judicial, curiosamente. Trata de los derechos humanos en general. En uno de ellos es la Pasión y Muerte de Cristo. Y la Pasión y Muerte de Cristo, evidentemente, pero hay un error. No sabemos si es judicial o no, pero hay un error en la toma de la decisión. Y luego es el episodio contemporáneo. En cuanto a la Pasión y Muerte de Cristo, es interesante citarla porque en qué medida eso es un juicio, es un proceso. En todo caso, en qué medida eso es una decisión democrática también puede plantearse, ¿no? Y aquí es donde hay que decir, y el cine lo ha recogido, evidentemente, a lo largo de más de un siglo de historia, que ninguna mayoría, ni siquiera la totalidad de los consensos, puede justificar que se acepte como presupuesto de una decisión penal una tesis no probada o no sometida a prueba, que sería el caso de Cristo, ¿no? Que por lo demás es tópico de nuestra civilización, y en el cine pues no puede dejar de ser también tópico cinematográfico. Pero interesa más el episodio contemporáneo, porque el episodio contemporáneo plantea multitud de asuntos jurídicos. Empieza siendo una asociación de damas de la caridad que comienzan a exigir al legislador que dicte una ley donde se prohíba la bebida, la prostitución, etcétera, etcétera, y las relaciones moral-derecho, en fin, ahí son muchísimos los asuntos jurídicos que se plantean. La cuestión es que una persona es muerta y entonces se acusa a un individuo de haberle dado muerte y se le condena. Y se le condena a muerte. Y aquí entonces viene la vinculación entre el error judicial y la pena de muerte, que lógicamente el cine ha utilizado el argumento del error judicial en caso de pena de muerte como argumento máximo contra la pena de muerte, puesto que es absolutamente irreparable una vez que se ha ejecutado a la persona en cuestión. Bien, en este caso, sin embargo, justo antes de que se ejecuta el individuo en cuestión, se le consigue salvar, ¿no? Es el salvamento en el último minuto, que aparece también el suspense de nuevo, tanto en el cine judicial. Nos dice ya, por tanto, desde las primeras películas, que el conocimiento de los hechos es difícil. Perdón, una cosa, sí. ¿Intolerancia es de Dreyer? No, es de Griffith. A Dreyer lo citaré, es de Griffith. El conocimiento es difícil.
Y nos dice algo, por cierto, un tópico que va a ser con respecto a los abogados, va a aparecer mucho en el cine. Cuando aparece la vista pública y aparece el abogado, estamos ante cine mudo, evidentemente, aparece un cartel que dice, una defensa ineficaz. Y entonces se echa la culpa al abogado, como de aquí en adelante va a pasar a lo largo de todo el siglo, se echa la culpa al abogado, una mala defensa del resultado, en este caso la condena a muerte, que al final no llega a ejecutarse. Pero si nos fijamos en el argumento del error y del falso culpable, habría que citar a casi los más grandes de la historia del cine. Resulta curioso. Fritz Lang, que es uno de los 10 mejores directores de la historia, pues dedica muchas películas a hablar precisamente del error. Error no siempre judicial, pero que va a tener consecuencias a veces judiciales. Lo que le importa a Fritz Lang es mostrar cómo el error, y el error nunca debe producirse precisamente porque es un error, que el error trae consecuencias indeseadas e indeseables, imprevistas. Por supuesto, siempre se puede decir, una sentencia correcta también trae consecuencias imprevisibles. Claro, todo trae consecuencias imprevisibles, pero el error, como nunca debió producirse, pues aquellas consecuencias imprevisibles tampoco debieron nunca producirse. Bueno, el tema del error en Lang aparece en muchas películas. Furia, Solo se vive una vez, o Más allá de la duda. Simplemente citar muy rápidamente, sintetizar el argumento de Solo se vive una vez. Un hombre es acusado de haber dado muerte a otro. Es condenado a muerte por error, porque él no había dado muerte. El día antes de ser ejecutado, para escapar de la prisión donde va a ser ejecutado, mata a un sacerdote, y entonces aquel error primero ya ha convertido en un criminal a este individuo, que a partir de aquí ya puede ser ejecutado, puesto que es efectivamente un verdadero criminal. Quiero decir, Fritz Lang, bueno, son tan alambicados sus argumentos que este es el más sencillo de todos, pero la otra película, que es un argumento complejo, es Más allá de la duda. Si tradujéramos el título literalmente sería Más allá de la duda razonable. Claro, el tema de la duda razonable ha de importar mucho a los juristas. Bueno, a los juristas norteamericanos, pero el mismo concepto de duda razonable aparece en nuestro país muy vinculado a la presunción de inocencia. Pero también es verdad que puede aparecer vinculado a cualquier proceso, y no solamente al proceso penal, ¿no? ¿Qué es una duda razonable? Y el cine nos serviría para plantear qué es una duda razonable. La duda razonable se enfrenta a la certeza razonable, aunque no se suele hablar de certeza razonable. Como el falso culpable se enfrentaría, aunque no suele hablarse del falso inocente, evidentemente. Pero la duda razonable se enfrenta a la certeza razonable. Evidentemente, duda y certeza tiene que ver con cierto conocimiento que yo, un individuo concreto, afirma tener de ciertos hechos. Ese conocimiento, yo digo, con respecto a este conocimiento puedo afirmar la certidumbre o la duda, ¿no? ¿Y por qué usted piensa que esto es dudoso? Yo puedo afirmar mis razones. Si mis razones no son reconocidas por los otros, esa duda no es razonable. Si mis razones son reconocidas, admitidas, aceptadas por los otros, esa duda es razonable. Si yo tengo certeza de que esto ha ocurrido, pero las razones que yo expongo solo a mí me convencen y no convencen a nadie más, esa certeza no es razonable. Evidentemente. Como estamos hablando de los jueces, ¿cuándo la duda es razonable, cuándo la certeza es razonable? Pues depende de la comunidad de los jueces, evidentemente. Quiere decir, cuando un juez no sé, en la primera instancia afirma una duda razonable, en la segunda instancia los nuevos jueces que revisan el caso tienen que ver si esa duda efectivamente es razonable. Y en la tercera instancia, ¿no? Ellos decidirán si eso no es razonable. Es decir, no estamos ante un concepto objetivo ni subjetivo de razonabilidad, sino intersubjetivo, algo que la comunidad es la que decide si se produce o no se produce la duda razonable. Pero bueno, dejemos la duda razonable y vayamos con John Ford, otro de los grandes directores de la historia del cine, de quien yo soy auténtico devoto, porque John Ford también trata del tema del error judicial en muchísimas ocasiones. Tal vez a efectos de didáctica judicial, la película más interesante es El joven Lincoln, ¿no? Una biografía de Lincoln en la que se nos enseña a un jovencísimo Lincoln, siendo autodidacta en el estudio del derecho y comenzando a ejercer la abogacía en Springfield, ¿no? Y el caso que nos presenta la película, y por eso es muy interesante desde el punto de vista del error, el caso que nos presenta la película es el siguiente. Dos jóvenes tienen una bronca con un sheriff, y el sheriff aparece muerto. Entonces, todo el pueblo de Springfield piensa que esos jóvenes lo han matado. Y de hecho tratan de lincharlos. La familia de los jóvenes, incluso la madre, que es la mayor heroína fordiana, pues incluso la madre piensa que efectivamente sus hermanos, sus hijos han matado a ese sheriff, ¿no? Incluso el juez piensa que lo ha matado. Y el juez dice, bueno, antes de colgarlos vamos a darles un juicio justo. Ya
diciendo qué es lo que va a ocurrir. Incluso Lincoln piensa que ellos lo han matado, aunque piensa que han actuado en legítima defensa, pero bueno, también lo piensa. Todo el mundo piensa que ellos lo han matado, pero es que es más, es que el espectador cree haber visto cómo lo mataban y por tanto piensa que ellos lo han matado, ¿no? Y al final ellos no lo han matado. ¿Qué nos dice? ¿Cuál es la enseñanza del joven Lincoln, de John Ford? ¿Cuál es la enseñanza? La enseñanza es, incluso cuando tenemos la certeza es la seguridad subjetiva, de que las cosas han ocurrido de cierta forma, no se puede afirmar con toda seguridad que han ocurrido de esa manera. Es decir, de nuevo, el conocimiento siempre es probabilístico. Nunca, yo hago la prueba con mis alumnos siempre, digo, buscadme un caso donde el conocimiento sea absoluto. Dadme un caso donde el conocimiento sea absoluto, de un juez que pueda decir, tengo el conocimiento absoluto que las cosas han sido así, y hasta ahora no lo he encontrado. No he encontrado ese caso. Pero a veces el error judicial se produce porque se interfiere el conocimiento, otros factores u otros elementos, ¿no? En Prisionero del Odio, una película poco conocida de John Ford, quien sufre el error es Samuel Mood, que fue el médico, luego pasó a la historia como un héroe, el médico que curó al asesino de Lincoln. El asesino de Lincoln, después de dispararle, iba herido, y este médico acudió a su casa y este médico lo curó. Y luego lo encausaron, lo procesaron por rebelión, por conspiración, y lo condenaron a cadena perpetua, o sea que no era tontería, ¿no? Y este hombre, parece ser, tal como pasó la historia después, era más un héroe que otra cosa, ¿no? Y entonces, la presión social tan enorme que se produce en estos momentos después del asesinato de Lincoln, tal vez haya dos momentos en la historia de Estados Unidos en que Estados Unidos se tambalea, uno es el asesinato de Lincoln, el magnicidio, y otro es, o así pasa la historia, vamos, y otro es el 11 de septiembre, ¿no? Pues la presión social es tan fuerte, eso, y cuando digo social lo digo en todos los ámbitos, en este caso la presión militar va a ser tan fuerte que van a hacer que los jueces fallen una condenen a este hombre que luego no lo tenía merecido. Curiosamente, el militar que da órdenes al tribunal militar que va a juzgar les dice, no deben permitir que su juicio en este caso se vea perturbado por tecnicismos legales, por una parte, y dice, ni deben tener en cuenta las habituales normas de las pruebas, esto, y lo que es más importante, no se dejen influir por esa odiosa creación, ese disparate legal que es la duda razonable. Claro, pero la duda razonable nos diría que el doctor Mood no era culpable. Pero ¿a qué nos recuerda el asesinato de Lincoln? Ya lo he dicho, al 11 de septiembre. Es decir, la presión social, mediática y de ese tipo, ha sido tan grande que ha servido para justificar dos guerras, secuestros, detenciones, torturas, en fin, todo tipo de calamidades desde un punto de vista jurídico. Esto lo ha mostrado el cine. Véase, por ejemplo, Camino a Guantánamo, una película inglesa del 2006, donde se enseña el caso de tres muchachos pakistaníes que son detenidos, que ingresan, acaban en Guantánamo, sufriendo todo tipo de vejaciones. Efectivamente, iba a una boda. Y ellos no han participado en ninguna medida en nada. Pero la presión social exige respuesta, exige contundencia, exige, en fin, pues todo lo que se en su momento. Muchas veces el error se produce porque es difícil conocer. Eso todos lo sabemos. Pensamos que las cosas fueron así, pero no fueron así, fueron de otra manera. Y eso creo que todos lo reconocemos, lo sufrimos en cierta medida. Pero luego muchas veces son interferencias, como digo. Por ejemplo, en este caso esta presión social. En otros casos hay presión social de otro tipo. En El Sargento Negro, otra película de Ford, se acusa a un sargento negro, que también es más un héroe que otra cosa, que un criminal, de haber violado a una chica blanca y matado a su padre, que es un general del ejército. Cuando a él le dicen, pero oye, ¿usted cómo ha hecho esto? Y dice, Lincoln no nos ha hecho libres, abolió la esclavitud, pero es que seguimos siendo tan poco libres y tan poco iguales como éramos antes, ¿no? Se me está juzgando por ser negro, evidentemente. Los prejuicios raciales, y cuántos no conocemos, porque el cine norteamericano lo ha enseñado de mil formas distintas, los prejuicios raciales en muchas ocasiones distorsionan el conocimiento de los hechos. Otras veces son los prejuicios no raciales sino políticos. Esto se ve claro, y voy a ir muy rápido, ya no me paro en ellas, en El nombre del hijo. La película que trata de cómo se condena a varias personas por haber participado en un atentado terrorista del IRA cuando no habían participado. Pero de nuevo la presión existente, política y social, exigía condenas y eso hizo que varias personas, un caso muy sonado, pues fueron a la cárcel, y una de ellas, por cierto, falleciera allí dentro. O sea, en otro caso son claramente la presión de los medios de comunicación. Aquí hay una película que resulta
ya resulta muy importante, que es Quiero vivir, de Robert Wise. Yo no sé si la conocéis, porque yo la vi, me acuerdo, a fines del franquismo. Era Susan Hayward, que ganó el Oscar a esta película, que era una mujer condenada a muerte. Entonces eso no se podía imaginar. Quiero decir, el dato de la película era este. Pero de lo que se trataba era de un error judicial. ¿Y por qué se producía el error? Porque los periódicos implicaban a esta persona. A mí me resulta curioso, una versión, en un curso, por cierto, de Derecho y Cine, en la cárcel de Villabona, invitamos a diversos directores de diversos medios de comunicación. Y uno de los reclusos que allí se encontraba arremetió dialécticamente contra uno de los directores que se llevaban allí presente, diciendo que su caso, que su sentencia, estaba directamente vinculada a la condena suya y los años de condena que le habían caído, directamente vinculados al tratamiento que ese medio de comunicación había dado a su caso. Resulta, claro. Pero hoy en los periódicos de Asturias aparece un caso terrible, brutal, que ya se conoce, y donde lógicamente los periódicos están interviniendo. Claro. Es imposible que no intervenga. Lo que digo es que tienen que tienen que intervenir efectivamente, de una forma prudente. No se puede actuar de esa forma imprudente. Bueno, y para señalar o apuntar el último gran autor, que es el autor del error judicial por excelencia, es Alfred Hitchcock, a quien se llamó el rey del suspense, ¿no? Además tiene interés Hitchcock, no solamente por todos los planteamientos que hacen sus películas. Por una parte, ¿por qué le interesa el tema? Dice, es que el hombre acusado injustamente produce mayor sensación de peligro a los espectadores, porque se colocan más fácilmente en la situación de ese hombre que en la del culpable que trata de escapar, ¿no? Y dice, siempre toma en consideración al público. Pero luego hay una cosa de Hitchcock, es interesante, yo lo reconoce, él que le gustaría haber sido abogado criminalista. Entonces su cine en gran medida refleja ese gusto que él tenía por la criminología, ¿no? Hay muchísimas películas donde se trata el tema del falso culpable y del error judicial en Hitchcock. Bueno, por señalar la paradigmática, es Falso culpable. En Falso culpable, y aquí la cuestión es que es una persona normal completamente, un hombre normal, como puede ser cualquiera de nosotros, de repente es acusado de haber cometido varios atracos. No se trata de delitos gravísimos, no se trata de pena de muerte de lo que se pide, pero su mujer acaba enloqueciendo por este asunto. Y el hombre está acusado por dar, y lo que es gracioso, y Hitchcock se reía con esto, es que todos los policías le decían, no se preocupe, si usted no es culpable no tiene nada que temer. No tiene nada que temer, pero el proceso seguía, ¿no? Se le decía que a veces que sus argumentos, que sus narraciones cinematográficas no eran verosímiles. Y él decía, ¿y quién quiere que sean verosímiles? Pero es algo interesante también desde nuestro punto de vista. La realidad no es verosímil. En muchas ocasiones la solución, la construcción, la narración verosímil no es la narración real. Y la narración real es la narración inverosímil, ¿no? No vamos a referirnos de nuevo a crímenes espantosos que pasan por nuestra cabeza, pero evidentemente... Hablo de crímenes, claro, como si el cine solamente hablara de crímenes, pero no es cierto. Y no me puedo parar demasiado en este argumento cinematográfico, pero una cuestión típicamente judicial, una pregunta, un interrogante típicamente judicial es un interrogante cinematográfico. El interrogante es este: ¿quién debe quedarse con los niños? Así de claro. Hay una filmografía, y yo no soy un historiador del cine, hay una filmografía que proviene desde el principio hasta el final, hasta ahora mismo, que trata de este tema. ¿Quién debe quedarse con los niños? ¿No? Solamente citaré, o me pararé un poco en el caso de Chaplin, porque es excepcional, ¿no? El chico de Chaplin. El chico, lo que ocurre es que una mujer se queda embarazada, su compañero la deja, ella da luz a un niño, pero ella se siente sola y desprotegida, no tiene nada para afrontar la vida, y entonces decide dejar al niño por ahí. Con tan mala fortuna o tan buena fortuna que lo deja al lado de Charlotte. Charlotte lo menos que quiere ser en esta vida es padre adoptivo y trata de quitarse el muerto de encima, pero al final acaba recapacitando y el niño, claro, evidentemente, si no se le cuida se muere, y Charlotte se hace padre adoptivo extralegal, evidentemente. Se hace padre adoptivo y se lo lleva a vivir con él, en una habitación cochambrosa en la que vivía ese vagabundo que es Charlotte, etcétera. Bueno, y luego continúa la narración, la madre vuelve a buscarlo, etcétera. Pero la cuestión sería esta. Imaginémonos que somos el juez o la autoridad administrativa que da un niño en adopción. ¿Daríamos a un niño en adopción a Charlotte? Porque Charlotte es un vagabundo. Claro, pero visto desde aquí también, Charlotte es Charlotte. ¿Cómo no dar un niño en adopción a Charlotte? Pero de nuevo, Charlotte es un vagabundo que vive en condiciones cochambrosas, ¿no? No tiene ingresos.
De acuerdo, la cuestión de los ingresos es importante, hay que tenerla en cuenta. Pero no puede ser definitiva. Preguntémonos, ¿y si Charlotte tuviera ingresos? ¿Le daríamos el niño a Charlotte en adopción? La cuestión del buen padre de familia, que ya evidentemente está desfasada por toda la realidad, por todas las filosofías de género, evidentemente ya queda mal la sola mención del buen padre de familia, pero bueno, la idea la comprendemos, ¿no? ¿A quién le damos el niño en adopción? ¿No? ¿A un vagabundo? Parece que no. Pero ¿qué requisitos se exigirían para tal? Y de nuevo, si vamos añadiendo requisitos a Charlotte, pues podríamos plantearnos la misma pregunta: ¿quién se queda con los niños? ¿O quién debe quedarse con los niños? Se plantea saltando ya muchos años, más de 50, en Kramer contra Kramer, que muchos la habréis visto. ¿Es mejor la madre o el padre? Solamente por una cuestión de sexo y de género. Un niño pequeño, ¿es mejor que se quede con la madre o con el padre? A esto hay que dar resolución, evidentemente. En Yo soy Sam, de 2001, en este caso se trata de un padre que se ocupa de su hija. La hija tiene 7 años y el padre tiene una edad mental de 7 años. Es retrasado. La opción de la película es clara. Ese padre tiene todo el derecho del mundo a cuidar a su hija, y esa hija tiene todo el derecho del mundo a que su padre la cuide. Pero ¿jurídicamente es la solución más razonable? No lo sé, simplemente lo digo. Quiero decir, Ken Loach, Lady Bird, o una mujer que tiene 4 hijos de distintos padres los 4, se está emborrachando y pasándolo bien, dejó a los niños en casa, hay un incendio, un niño se quema gravemente. ¿Qué hacer? Evelyn, bueno, que ocurriría algo lo mismo. Quiero decir, no son asuntos penales únicamente los que nos muestra el cine, sino que son asuntos, en este caso, civiles, familiares, los que se plantean. Pero si el muchacho, el chico es del 21, en 1926 va a aparecer una película que va a darnos un nuevo planteamiento completamente distinto de la cuestión. Es La madre de Pudovkin. Porque ahora ya no se nos dice, es que el juez puede errar. Es que el juez puede errar porque puede conocer mal. No, ahora ya se nos dice, es que el juez siempre yerra, porque el juez es un funcionario al servicio de la burguesía, así de claro. Y entonces cualquier decisión que tomen los jueces será una decisión clasista, por decirlo de la forma más suave, y en fin, lamentable desde todo punto de vista. Se plasmaba cinematográficamente la crítica socialista al derecho y a la judicatura. Marx y Engels, que yo sepa, no se refirieron a los jueces en el manifiesto, pero sí dijeron cosas del derecho que sirve para ellos, evidentemente. El Estado es el consejo de administración de la burguesía, los juristas no son más que sirvientes a sueldo de la burguesía, las leyes no son más que prejuicios burgueses, tras los que se ocultan los intereses de la burguesía. Evidentemente los jueces no se salvan de la quema, ¿no? Y los jueces son de nuevo funcionarios de la burguesía. Lo mismo hace el movimiento anarquista. Kropotkin, sobre todo, que sufre los rigores de la justicia, nos dice que es el juez. El juez es un pervertido por el estudio del derecho romano, es un maniático del código, es un hombre que vive inmerso en las ficciones jurídicas, ¿no? O Proudhon, que también nos dice lo mismo. ¿Cómo trasladar todas estas críticas que hace el movimiento socialista, marxista y anarquista a la judicatura? Pues en La madre. La madre de Pudovkin es una maravilla de película donde un revolucionario es detenido e ingresa en prisión. Y entonces lo que nos importa es la vista pública al juicio que se lleva a cabo contra este muchacho. Y lo que nos importa es la madre que está allí presente. Porque las cámaras nos muestran unos primeros planos de los jueces, de todos los intervinientes, de quienes están presenciando el juicio como un espectáculo, ¿no? Que son los burgueses, de quienes participan en la ceremonia, que son los jueces, los magistrados, con sus togas, etcétera, ¿no? Pero también el imputado y también la madre que está allí sufriente, que parece la Virgen María, la verdad, digo por el carácter marxista de la película, pero es tal como la Virgen María, vamos. Y lo que nos interesa es cuando nos muestra los primeros planos de las caras de los 3 jueces que conforman el tribunal. El primer plano del primer juez, serio y vigilante, pero con cara de aburrido, y un cartel que dice rectitud. El segundo está durmiendo, y entonces pone debajo justicia. Y el tercero, con una cara durísima, me parece que no es en La madre, sino en la huelga de Eisenstein. Hay un momento en que sale un perro fiero, tal, pues la cara de este juez recuerda a ese perro fiero, y entonces debajo pone piedad, ¿no? Y al final lo condenarán, evidentemente, y la madre preguntará en altavoz, ¿esto es justicia? Es la crítica del comunismo contra la aplicación judicial del derecho. Si buscáramos una alternativa anarquista, se vería en Sacco Vanzetti, de Giuliano Montalto, de 1971, donde es muy interesante un plano subjetivo que hay, que nos dice todo. El abogado defensor de Sacco Vanzetti, el primer abogado defensor, llega a la sala, expone sus argumentos, y uno de los jueces mira sus pies, y la cámara en ese momento mira los pies del abogado.
y el abogado calza sandalias. Y en ese momento sabemos que Sacco y Vanzetti van a ser condenados. Y efectivamente Sacco y Vanzetti son condenados. Son condenados por inmigrantes, por anarquistas, por subversivos, por todo lo que sea. Pero es que un abogado no puede presentarse así ante un juez, evidentemente. Bueno, y esta crítica pero socialista... También, ¿eh? ¿El qué? Hay más de un juez que anda con sandalias en el juzgado. Bueno, pero te puedes permitírselo a los demás. Sandalias no, chanclas. Y con polar de chanclas, sí, que es peor. Con polar de Son ejemplos de la crítica socialista al Poder Judicial, y podríamos poner otros muchísimos, porque hay un cine socialista muy crítico. Podríamos buscar otros muchísimos ejemplos. Y lo que trataré de hacer es de dar a los jueces algo a donde agarrarse, porque Dios mío, si efectivamente los jueces son funcionarios vendidos a la burguesía, que defienden siempre intereses de clase, siempre con los poderosos, nunca con los humildes, etcétera, etcétera, es terrible la labor del juez. Vamos a darle un clavo donde agarrarse, ¿no? Bueno, podríamos señalar varias películas. Me apuntaré simplemente Veredicto Final. Veredicto Final es una película maravillosa para los abogados. Me trata de un abogado alcoholizado, interpretado de una forma maravillosa por Paul Newman, que está en los cielos, habría que decirle ahora, pues... y es un abogado, en fin, maravilloso. Y entre todos los vapores del alcohol que consume, en un momento de la película dice: los débiles deben tener a alguien que luche por ellos. Por eso existen los tribunales, para ayudar a los débiles, dándoles la oportunidad de obtener justicia. Pero entonces ya no son los jueces necesariamente los instrumentos al sueldo de la burguesía, sino que son capaces de hacer justicia. Pero sencillamente esto es lo mismo que dice Luigi Ferrajoli cuando define el derecho como la ley del más débil. No la ley del más fuerte, propia del estado de naturaleza, sino la ley del más fuerte cuando se sale del estado de naturaleza. Por eso los jueces, si quieren legitimarse, la única forma que tienen de hacerlo es defendiendo, protegiendo los derechos fundamentales. Estamos todavía casi al comienzo del siglo, porque llegamos a Dreyer con su Juana de Arco, la pasión de Juana de Arco, simplemente, y ya iré rápido, nos muestra un proceso un tribunal eclesiástico llevado a cabo contra Juana de Arco, formado por religiosos, juristas y teólogos, y lógicamente, el ser una obra muda, y sin embargo es impresionante. Quiero decir que la fuerza visual que tiene esta película impresiona. Son primeros planos constantes, y entonces nos damos una Juana de Arco sufriente que recibe, digamos, todos los primeros planos de los magistrados que tratan de... Y entonces no se dice nada, pero la transmisión de expresiones que hay es impresionante, ¿eh? De superioridad, de condescendencia, de impaciencia, de dureza, de burla, de indignación, de más burla, de enfado, de rabia, de ira, de cansancio, de fastidio, de odio de los jueces sobre esa Juana de Arco que no acaba de confesar, y ella de tristeza, de cansancio infinito, de sufrimiento, de éxtasis en el último momento en que es quemada viva. Simplemente lo apunto, el caso de Juana de Arco, de Dreyer, pero también podría señalar todas las películas que han tratado del tema de la Inquisición para señalar cómo el juez no puede ser un fanático. Porque si existe la diferencia entre extremistas y moderados, los jueces tienen que ser moderados. El fanático, el vehemente, el impetuoso, el pasional, no puede ser un buen juez. Al juez se le ha de exigir otros, porque uno incluso puede ser capaz de construir un relato para condenar a una persona. No digamos Sed de Mal de Orson Welles, maravillosa, el caso gira en torno a lo que son las pruebas falsas, sino en el caso español el crimen de Cuenca, ¿no? Nada peor que un juez fanático convencido de que él conoce la verdad, para exigir a la Guardia Civil, en este caso, que someta a torturas. Las sesiones de torturas son impresionantes, la verdad, siguen siendo a estas alturas, para conseguir una declaración, evidentemente, ¿no? ¿Cómo no se debe juzgar? Sería la cuestión. En 1931 Fritz Lang, a quien ya cité, rueda El vampiro de Düsseldorf, donde el vampiro de Düsseldorf es curioso. Se trata del caso de un depredador sexual que la policía lo persigue. Pero claro, la policía, digamos, en Düsseldorf ya empiezan a estar cansados del individuo en cuestión, y entonces presionan cada vez más. Al presionar cada vez más, los bajos fondos de la ciudad se ven, en fin, no les gusta que haya redadas a todas horas, ¿no? Porque los pobres ladrones normales y asesinos normales no tienen por qué sufrir, digamos, la presión policial que tal. Entonces los delincuentes deciden constituirse en una organización y detener al individuo, y lo detienen, y lo juzgan.
Claro, el juicio es una burla del juicio, ¿no? Y dice que le condenan a muerte. Y el individuo, interpretado por un Peter Lorre magnífico, lo pide por favor que llamen a la policía y que lo lleven a un juez de verdad, porque eso no es serio, ¿no? Ahora bien, las películas que tratan sobre todo de cómo no se debe juzgar son las películas de linchamientos. El linchamiento es la quinta esencia de lo que no debe ser un juicio, ¿no? Dos películas maravillosas, una ya citada, El joven Lincoln, y otra que requiere ser vista, se lo recomiendo siempre a mis estudiantes de Derecho, que es Matar a un ruiseñor. Pues nos narran dos casos de linchamiento que no llega a producirse, que es cómo se evita el linchamiento, qué argumentos se utilizan contra el linchamiento. Muy interesantes los de Lincoln, no me paro en ellos. En cambio, linchamientos efectivos que consiguen al final hacer justicia, entre comillas, son dos películas brutales. Una de ellas sencillamente impresionante, en fin, creo que cualquiera debe verla, un jurista con más motivo, es Incidente en Oxbow, no sé si la conocéis, de William A. Wellman, una mezcla de western y cine negro. ¿El qué? ¿De qué año es? 43. Es absolutamente maravillosa y la publicó en la colección de FNAC. La sacó. Es impresionante. Es cine negro y western unidos, y cómo se lleva a cabo la ejecución de un individuo o de varios individuos cuando después, acto seguido, se sabe que son inocentes. El juez que aparece, por cierto, en esta película es un individuo que no se puede decir nada bueno en absoluto, ¿no? Presuntuoso, timorato y sin ningún tipo de autoridad. Las palabras de uno de los que van a ser linchados antes de su muerte, en la carta que escribió a su hija, en fin, dicen más que cualquier tratado de los derechos humanos que se puedan haber escrito, ¿no? Nos llevaría esto a la cuestión de los jueces en el western, ¿no? En el cine de vaqueros, porque el western es precisamente el estado de naturaleza. ¿Cómo se pasa del oeste al este, del estado de naturaleza a la sociedad civil, de un mundo sin jueces y sin leyes a un mundo con jueces y con leyes? Precisamente ese tránsito, y entonces sería interesante sobre todo citar al juez de la horca, ¿no? Que sería. Pero otra película a la que quiero hacer referencia, porque las películas sobre linchamientos normalmente hacen una apología del derecho, hacen una apología de la ley. Pero aquellos que no creen en la ley, no, como veíamos antes que era la crítica socialista, sin embargo, quienes nos muestran lo que es un linchamiento nos hacen creer en el derecho. Y eso pasa en La jauría humana, de Arthur Penn, del año 66. En este caso se trata de un individuo al que persiguen para lincharlo. Es un sábado por la noche en un pueblo del sur de los Estados Unidos y todo se mezcla, las relaciones personales con la borrachera que traen encima, con no sé qué, y quieren lincharlo. Y el sheriff, que está interpretado por un magnífico Marlon Brando, repite a todas horas: te pondré a salvo en la cárcel. Y lo dice sin ironía, lo dice de verdad: te pondré a salvo en la cárcel. De nuevo una justificación del derecho penal que coincide perfectamente con la de Luigi Ferrajoli. Es decir, el derecho penal no solamente previene el delito, previene también la violencia informal que puede surgir después de la comisión del delito, ¿no? Llevada a cabo bien por la víctima, por familiares, amigos, etcétera, u otras organizaciones que pudieran llevarla a cabo. Pero precisamente el derecho no solamente reprime el primer delito, sino el posible delito segundo. No cabe más que reafirmar nuestra fe en el derecho y en los jueces garantistas, claro. Y en 1933 va a aparecer una película de risa donde nada menos que Groucho Marx adopta el papel de juez. Groucho Marx se vistió de abogado y fue abogado en varias películas, algunas por cierto con un mensaje jurídico de enorme calado, pero en este caso Groucho Marx es un juez que le dice a Chico, que es el primero al que van a juzgar, le dice: Chicolini, te ha puesto 8 contra 1 que te consideramos culpable. Así según entra, claro. ¿Qué tal, no? Cuando Chicolini admite que robó ciertos documentos, dice: ahora te ha puesto 20 contra 1. Entonces, claro, como ya lo ve, que el pobre no tiene a dónde agarrarse, el juez decide convertirse en el abogado defensor y se convierte de repente en el abogado defensor. O sea, algo absolutamente inaudito, ¿no? Y para acabar haciendo un discurso absolutamente hilarante, ¿no? Caballeros, como pueden ver, habla igual que un tonto, parece un tonto, pero no se dejen engañar, es realmente un tonto. Y en fin, acaba todo porque está ya la guerra y tienen que marcharse. Pero evidentemente con el derecho y con los jueces y con las salas de vista, etcétera, podemos hacer risas, ¿no?
Decía Aldarondo, en el número de la revista Nosferatu que dedicó a Derecho y Cine, decía, todas las comedias subvierten alguna ley, la ley de la cordura, etcétera, etcétera, ¿no? Si hay algo serio, respetable, ceremonioso y grave es un tribunal, sobre todo si el juez lleva peluca y toga, toda una provocación. ¿Qué mejor lugar, por tanto, para abrir un subgénero en la comedia y violar el sacrosanto lugar de tantas penas con un poco de humor? Y sin embargo, no hay demasiadas películas en las que se rían del juez. Me parece que son pocas, o que haya jueces que asuman un papel cómico, ¿no? Creo que son pocas. Y sin embargo hay una donde el juez no asume un papel cómico, pero es una comedia muy interesante desde el punto de vista judicial. Es La costilla de Adán, ¿no? En La costilla de Adán se trata de la lucha de sexos. Una chica dispara a su marido y entonces se abre un proceso, y Catherine Hepburn y Spencer Tracy, que son los dos el matrimonio, pues uno la defiende y otro la ataca, ¿no? Esa sería la cuestión. Y ella, Catherine Hepburn, defiende en ese momento el feminismo, que en ese momento comienza a surgir, estamos en el año 49, el feminismo de la igualdad, ¿no? No sería el feminismo de hoy día. Y ella lo pregunta así, ¿por qué dejar que este deplorable sistema se filtre en los tribunales, donde se supone que la mujer es igual que el hombre? ¿Por qué dejar que los tribunales sean machistas? Es muy interesante, porque la crítica feminista, que después sería del derecho y de los tribunales, viene a decir lo mismo. Y si nos damos cuenta de una cosa, todo lo que vengo citando hasta ahora, son todo varones los jueces. La mujer aún no ha aparecido. Citaba antes La pasión de Juana de Arco. La pasión de Juana de Arco es una película que se puede interpretar en términos de género, porque son veintitantos rostros masculinos sobre la mujer, y la mujer doliente recibiendo aquellos varones, machos, etcétera. Es decir, también el mundo judicial, la práctica judicial está transida, ¿no?, de una ideología machista, patriarcal, varonil. La revolución de la mujer también llegará a los tribunales, llega al mundo jurídico, vamos, sin ninguna duda. Hoy día las estudiantes de Derecho superan, no solamente en cantidad, sino en calidad, a los estudiantes de Derecho, de una forma, pero impresionante. Y en cuanto a las oposiciones se refiere, pues entre ellas las de jueces, el porcentaje de mujeres es superior al porcentaje de hombres que la adquieren. Y así llegamos a 1950, con una película que va a ser fundamental para ya no solamente el derecho, sino para todas las ciencias sociales. Nunca ocurrió quizás en la historia. Es Rashomon, de Akira Kurosawa, con la cual gana en Venecia aquel año el León de Oro, y con la cual se presenta el cine japonés en Europa, que no se conocía. Rashomon nos cuenta, y digo que tiene una importancia asombrosa porque existe el rótulo, el efecto Rashomon, en las ciencias sociales. Quiero decir, se utiliza la expresión del efecto Rashomon. Una película da nombre a un problema científico-social. Bueno, y el efecto Rashomon que plantea, pues se trata de lo siguiente. Bueno, lo único que podemos asegurar con certeza que ocurre es esto: es que un matrimonio va por el bosque. Ese matrimonio es asaltado por un salteador. Se produce cierta violencia, pero no sabemos el grado de esa violencia. El salteador ata al marido. El salteador mantiene relaciones sexuales con la esposa. El esposo fallece atravesado por una daga o por un arma blanca. De todos estos hechos, que hay, de los que se puede asegurar certeza, la única certeza absoluta que hay es que está muerto el hombre, pero de estos se puede asegurar certeza, hay 4 versiones completamente distintas, incompatibles. Sencillamente, incompatibles. Y entonces, claro, lo que se plantea a las ciencias sociales ¿es posible el conocimiento de lo humano? Pero claro, al juez le interesa mucho más. ¿Es posible conocer lo que ocurrió? En este caso probablemente no es posible conocer lo que ocurrió. No me puedo tener ahí. Me acuerdo que se la proyecté a los jueces y dijeron no provisión. Pero claro, la cuestión es si este ejemplo vale para todos los casos. Es decir, si cabe la posibilidad que el juez conozca si la verdad procesal puede coincidir o no puede coincidir con la verdad material. Y uno de los asuntos que se plantea en la película es el de la violación. Un tema interesantísimo, y la película lo plantea perfectamente. Porque hay 4 testimonios, 2 de ellos no pueden dar razón de si existió o no esa violación, aunque parece que hubo una relación sexual. El testimonio de ella es que existió, fue una violación. El testimonio, sin embargo, del que sería violador, dice que no es una violación, que fue consentido. Y claro, ¿y esto cómo lo muestra el cine? Es lo bonito que tiene el cine. ¿Cómo nos lo muestra el cine? Pues el hombre se abalanza sobre la mujer. La mujer en ese momento coge un cuchillo. El hombre está sobre ella y vemos el cuchillo en la espalda. Parece que va a clavarle el cuchillo, pero de repente abre la mano, deja que se caiga el cuchillo y lo abraza.
Y ahí vemos, evidentemente, que hubo consentimiento. Claro que es la versión del salteador. Ella dice que no. El problema es este. El problema del conocimiento de los datos mentales, que en el caso de los jueces resulta en fin, de apabullante importancia, ¿no? ¿Cómo conocer la intención de los individuos? Pero claro, la intención es fundamental para determinar la responsabilidad, ¿no? Si actuamos de buena fe es como debemos actuar, pero si actuamos de mala fe. ¿Pero quién dice que actuamos de mala fe? ¿Quién se mete dentro de nuestras cabezas a investigar si hubo buena o hubo mala fe? Qué difícil, en un caso tan brutal como el de la violación, qué difícil digo, evidentemente hay indicios, introducirse en la cabeza de una persona y determinar si hubo consentimiento o no hubo consentimiento. Pero no solamente que difícil, en el sentido de que no podemos entrar en la cabeza de los demás. No quisiera centrarme en el caso de la violación porque me parece muy repugnante, pero resulta evidente cuando vemos la realidad y decimos consintió o no consintió, quiso o no quiso, pero no ocurre que a veces se quiere y no se quiere a la vez, o que se quiere más o que se quiere menos. Entre el quiso y no quiso hay muchísimas posibilidades, y todo eso lógicamente para determinar responsabilidad resulta muy problemático. Por cierto, la cuestión de la violación en el cine acaba de aparecer un libro de un compañero mío y resulta muy interesante por este tema, cómo analizar los datos mentales por una parte, pero por otra parte ver cómo la ideología machista, una ideología repugnantemente machista, interviene en muchas ocasiones en las sentencias que se dictan en este tipo de delitos. La película Acusados, acabo de verla hace poco todavía, pues resulta sencillamente repugnante. Claro, es una ideología machista que ampara todo un crimen. ¿Me dejáis 10-15 minutos más para...? Tira, sí, ¿no? ¿Tienes todavía 20 vale, minutos vale, más? perfecto. Más. Bien. Estamos hablando de 9:15. Bien. Pues la cuestión entonces es dar respuesta a Akira Kurosawa, dar respuesta al efecto Rashomon. El efecto Rashomon nos dice, no se puede conocer. Es imposible que un hombre, el juez, pueda llegar a conocer qué es lo que ocurrió. Es imposible, de todo punto. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Porque no podemos quedar una característica tan escéptica. No se podría juzgar entonces, claro. El efecto Rashomon, el cinematográfico, quiero decir, la forma de narrar de Rashomon se utiliza en otras películas, ¿no? Sobre todo en cuatro, ¿cómo se llama? Cuatro confesiones de Martin Reed, y en otras, por cierto, una película que desconocida, porque por desgracia no conocemos nuestro cine, el cine español, que es La vida por delante de Fernando Fernán Gómez. Si alguien la vio, es absolutamente maravillosa. Y bueno, también tiene mucho de Rashomon. Y hay otra película que es Los jóvenes salvajes, de Frankenheimer, que también tiene mucho de Rashomon, de cómo un mismo hecho es contado por varias personas y según quien lo cuente el hecho cambia completamente. Pero esta película nos interesa por una cosa. El fiscal protagonista, Burt Lancaster, dice en un momento dado, estamos ante un caso difícil, y entonces introduce el concepto de caso difícil. Bueno, es interesante. Precisamente en Testigo de Cargo, que es un caso muy difícil, el fiscal dice, bueno, este es un caso fácil. Que no lo es realmente, pero bueno, pero introduce el concepto de caso fácil. Caso fácil, caso difícil. Bueno, pues Rashomon se puede predicar en todo caso de los casos difíciles, pero hay casos fáciles, rutinarios, donde aplicando la lógica deductiva se resuelven los asuntos jurídicos. Tiene que haberlos, porque de lo contrario sería todo demasiado complicado, ¿no? Y llegamos así, 1957, a la gran película que ningún jurista debería dejar de ver. Yo le digo a mis alumnos, que lo primero que tienen que hacer entrar en la Facultad de Derecho es ver esta película. Lo tengo además muy claro. No doy clase en primero, pero doy clase en la UNED, y a los que empiezan se lo digo siempre. Empieza por ver esta película. Pues estoy convencido que así les incentivo el interés y que empiezan a ver el derecho, no solamente el derecho en los libros, también el derecho de imágenes, pero el derecho de imágenes revive al derecho en funcionamiento, al derecho de verdad, si se quiere, ¿no? A hacer algo parecido. Bueno, pues 12 hombres sin piedad para mí es la gran película de jurídica de todos los tiempos, la gran película judicial y la mejor película de su director, de Sidney Lumet, que como digo la hizo en el año 57. ¿Por qué? Porque nos muestra la dinámica del derecho, nos muestra cómo funciona el derecho realmente, cómo es la argumentación jurídica, cómo el juicio es un proceso dialéctico, y luego ya si se quiere ver nos muestra la práctica del jurado y todo eso. Pero eso no importa menos, lo que me importa más es cómo se construyen los argumentos que se utilizan. ¿Por qué? Porque la cuestión es esta, el juicio y lo que hace un abogado al fin y al cabo. Es decir, yo si hoy volviera a ejercer tal vez lo haría de otra forma, porque al fin y al cabo, ¿qué hace lo que hace un abogado? Elaborar argumentos para defender a una parte y tratar de desvirtuar los argumentos que la parte contraria ofrece. Es decir, la práctica jurídica es básicamente una práctica argumentativa.
Eso que nos enseña en la facultad. Quiero decir, no digo que se leen libros, se estudian, no sé, está muy bien. Pero hay que enseñar a la gente a razonar, a argumentar. De hecho, de eso se trata, ¿no? Bueno, no me paro demasiado en la película. La película es del año 57, digo. Pero precisamente alrededor de estos años es cuando surge una transformación en el pensamiento jurídico. Una transformación completa. Si antes había en el mundo jurídico racionalistas que pensaban, tengo un problema jurídico, pues como si fuera un problema matemático, 2 más 2 son 4, yo resuelvo el problema jurídico, ¿no? Eso ya casi nadie lo piensa. Y racionalistas que dicen, no, que va, aquí el juez hace lo que le da la gana, me cachis la mano, aquí, ante este problema, ¿qué argumentación ni qué nada? El juez hace lo que quiere y luego justifica como le viene en gana, ¿no? ¿Y qué nos dice esta película? Nos dice que ni uno ni otro, ¿no? Que el razonamiento judicial es un razonamiento argumentativo, de nuevo, intersubjetivo, discursivo, dialéctico, y que de ahí surge una mejor verdad. No surge la razón, no surge la verdad, pero surge la verdad más razonable, surge lo racional como razonable, que sería la racionalidad del mundo del derecho, ¿no? El paso de entender el razonamiento jurídico como monológico a verlo esencialmente como dialógico. De hecho, se cambia la expresión razonamiento jurídico por la de argumentación jurídica. Y antes se trataba de un razonamiento individual, aquel juez que sentado en su mesa resolvía el asunto. Ahora se trata no individual ese razonamiento, sino intersubjetivo, ¿no? En la discusión es donde surge el conocimiento, y de hecho la película narra, lo que nos muestra es esto, ¿no? Cuando en un momento determinado, en la primera escena, de los 12 hombres sin piedad, 11 es culpable. Entonces el arquitecto, ¿no?, que interpreta a Henry Fonda de forma maravillosa, dice, pues yo pienso que es inocente, y les dice, tendremos que seguir hablando. Esa es la cuestión. El conocimiento surge del diálogo. Y si se trata de un juez unipersonal, ocurre lo mismo. Es como si debería tener 12 hombres sin piedad metidos en su cabeza, discutiendo, para al final llegar a una conclusión. Esa es la forma, me parece, del pensamiento jurídico en que se debe ejercitar el pensamiento jurídico. No me paro en la película. Tiene momentos asombrosos desde el punto de vista de acta jurídica. La diferencia entre explicar y justificar. En ningún otro sitio, quiero decir, ni Aristóteles consiguió explicar también lo que es explicar y lo que es justificar, como lo consiguió Sidney Lumet en esta película, ¿no? En ese momento que dice, yo cambio mi voto inocente. ¿Y por qué cambia usted su voto? Porque quiero marcharme. Ah, pero ¿usted qué dice? Como si eso fuera a justificar su conducta. Claro, no está justificando su conducta, está explicándola, ¿no? Bueno, pues lo expresa de forma maravillosa, que creo ningún libro, como decía Grapón antes, puede explicarlo de la misma manera. Y si me refiero a otra película de Lumet, y con ello acabo esta referencia a 12 hombres sin piedad, es Veredicto Final, la película que antes me refiero en que Paul Newman encarnaba a un abogado que todo le va mal, que se acaba de divorciar, que lo han echado del despacho, que no tiene asuntos, que tal igual, y que tiene esa visión optimista del derecho. El derecho es la ley del más débil, ¿no? Pues entre las dos películas podemos llegar a una conclusión, ¿no? Que el proceso parece más que nada un juego en que hay dos equipos y hay un árbitro. Básicamente es eso. El árbitro va a decidir quién es el vencedor, y la lucha que se da entre los dos equipos es dialéctica. Se trata de elaborar argumentos mejor que los argumentos del contrario para convencer a ese tercero. Bueno, claro que esta es una visión bastante idealista, por lo que luego veremos, de lo que es el derecho, porque también hay juego sucio. Pero bueno, en principio eso sería el derecho. Y por eso a los juristas y a los abogados, y ahora sé, Bertrand Russell lo decía, por cierto, ahora sé que la abogacía puede ser una profesión que dé la felicidad, bueno, otras muchas también, claro, ¿no? La docencia también, pero la abogacía, porque la abogacía, que como digo, se refiere, es un juego que se produce entre los equipos, o sea, remite a un juego que se produce, se puede observar desde una perspectiva lúdica. Quiero decir, a veces los intereses que se dilucidan son muy graves, claro, evidentemente, pero el abogado puede ver su profesión como un juego. Hay mucha gente que no puede verlo así, lo aseguro, y el abogado ahora sí podría, no digo que lo haga, pero sí podría verla pero, así. Perdona, ¿qué es lo que decía Bertrand Russell? Que la abogacía era una profesión que podía dar la felicidad, porque era muy creativa. Porque había gente por en medio, problemas de la gente, resolvías problemas de la gente, pero luego era muy creativa. Era, en fin, no era como poner un ladrillo sobre otro, sino que
era constructiva, y eso, constructiva en el sentido intelectual, ¿no? Creativa, imaginativa, efectivamente, la imaginación jurídica. Bien. Del mismo año, de 1957, va a ser otra película que abre un nuevo capítulo, el capítulo de los consejos de guerra en el cine, que es un capítulo apasionante, porque el consejo de guerra se ha utilizado en el cine habitualmente para mostrar de nuevo lo que no debe ser un proceso, ¿no? De hecho, aquí viene a cuento la frase de Groucho Marx, ¿no? La música militar es a la música lo mismo que la justicia militar es a la justicia. En fin, que no, ni la música ni la justicia militar serían dignas de tal nombre. La película que me refiero es Senderos de Gloria, absolutamente imprescindible, de Stanley Kubrick, donde se muestra un consejo de guerra que se lleva a cabo contra 3 soldados, elegidos, por cierto, al azar, uno tirando una moneda al aire, otro porque le cae mal a su superior, etc. Y todo ello porque, como dice uno de los militares de la película, hay que mantener la moral de la tropa, y para ello no hay nada como fusilar de vez en cuando. Claro, a partir de aquí, con un Kirk Douglas que ejerce el papel de abogado defensor de forma maravillosa, y que acaba apelando a la piedad, evidentemente, para que no los ejecuten, pues se demuestra lo que no es un proceso, donde no se sabe ni de qué están acusados. Mejor dicho, están acusados de cobardía. O sea, que es algo tan elástico, puede ser cobarde, donde no se les permite aportar pruebas, donde no se toma nota de lo que se dice en el juicio, en fin, es un auténtico desastre, ¿no? Por cierto, que las escenas en que los llevan a ejecutar son de una también fuerza visual impresionante. Yo creo que de las mejores escenas de la historia del cine, las más impresionantes, estarían estas, ¿no? Digámoslo así, el derecho a un juicio justo no solamente se puede estudiar en los libros, que se puede, evidentemente, también se puede ver en algunas películas. Otra sería Rey y Patria, de Joseph Losey, del año 64, que más o menos remite al mismo argumento. De nuevo, la sentencia se justifica en términos utilitaristas, ¿no? Esto es la guerra, no podemos permitir que la gente sea cobarde, para eso tenemos que matar de vez en cuando. Lo mismo ocurre en Consejo de Guerra, de Bruce Beresford, que es una película posterior, donde de nuevo un consejo de guerra, de nuevo se ejecuta a varias personas, y ¿cuál es la razón o el sentido de la sentencia? Pues se trata de la guerra de los Boers, y entonces se trata de llegar a un acuerdo con los Boers, y entonces para eso es mejor matar a estos, que tampoco cuestan tanto, y en fin. ¿Qué nos dice en todas estas películas? Sencillamente que en el caso de la resolución penal y la decisión judicial en general, no solamente penal, no puede descansar en consideraciones utilitaristas, evidentemente. No se trata de voy a hacer esto para conseguir aquello, ¿no? Porque entonces queda deslegitimado absolutamente el derecho. ¿Cuál es la razón que se está aplicando en todos estos films? Pues la razón es la razón de Estado, evidentemente. Aquello que si hace un individuo es malo, cuando lo hace el Estado en vistas al bien común, se lo convierte en bueno, ¿no? En fin, que puede dar lugar al mayor tipo de aberraciones. Llegamos entonces a otra película maravillosa que también nos muestra mucho de cómo es el derecho. Además nos muestra, es decir, podemos ir viéndolo paso por paso. Es Anatomía de un asesinato, de Otto Preminger, ¿no? Película maravillosa, una música de Duke Ellington maravillosa, unas interpretaciones, empezando por James Stewart, maravillosa, en fin, una película con un gran conocimiento jurídico, que nos dice, eso sí, entonces que quien hizo los diálogos pues tenía que saber de pensamiento jurídico, o la novela en que se basa, pudiera ser. Aparece el pensamiento jurídico, aparece citado expresamente el juez Holmes, y hay una referencia explícita del juez, el juez que es un jurista verdadero y hace de juez en este caso, una referencia explícita a lo que se ha dado en llamar jurisprudencia gastronómica. Hay que empezar con Holmes. ¿Qué decía Holmes del derecho? Holmes decía, el derecho son, porque es una visión muy de los abogados, las profecías acerca de lo que dirán los tribunales. Las profecías que hacemos acerca de lo que van a hacer los tribunales. Son profecías, por tanto. ¿Qué le interesaba a Holmes? El derecho en funcionamiento, no la especulación. Derecho en funcionamiento. Desconfianza absoluta de la lógica. No me creo que el derecho sea lógica. E importancia del momento valorativo. El juez valora. Y eso siempre es incontrolable en último término. Bueno, pues todos esos datos aparecen en el juez. Como digo, hasta el juez es inevitable no recordarlo. Cuando dice, hablando de los jueces, ¿no? Dice, la única diferencia entre los jueces puede estar en cómo hagan la digestión, o en su facilidad para quedarse dormidos.
él tenía bastante. En cuanto a mí, digiero una barra de hierro, y aunque pueda parecer que duermo a ratos, descubrirán que despierto con facilidad, sobre todo si un buen abogado hace una argumentación que a mí me parezca brillante. Quiero decir, ¿qué es lo que nos dice? Sí, el razonamiento y las normas son importantes a la hora de tomar decisiones, pero también la digestión y el sueño. Es el realismo jurídico. De hecho, la jurisprudencia gastronómica es lo que nos dice. Si tengo una mala digestión, seguro que voy a fallar muy mal. Y si tengo una buena digestión, pues seguro que la sentencia será favorable. Bueno, ¿qué es lo que plantea la película? ¿Por qué digo que nos da una visión muy realista del derecho? La cuestión en este caso es que un hombre mata a otro. Pero este hombre lo mató, parece ser, porque previamente el muerto había violado a su esposa. Esa es la cuestión. Entonces, el abogado le dice: cuente usted con ventaja. Usted va a tener la simpatía del jurado. ¿Por qué? Hombre, porque si usted mató al violador de su esposa, eso generará simpatías en el jurado, ¿no? Y le dice el abogado: lo que necesitamos ahora es una percha legal en la que colgar esa simpatía. O sea, nos viene a decir, la decisión ya está tomada, el jurado quiere fallar a su favor. Simplemente tenemos que darle argumentos para que falle a su favor, ¿no? Hay que remarcar que violó a su mujer, que tal y cual, no sé qué, y todo eso. O sea, y esto es lo que dice el realismo jurídico, los jueces primero deciden y después argumentan. Esperemos que no siempre sea así. Me parece que es lo común. Es lo común, pues Dios mío. Siempre se dice, ¿no? Los jueces empiezan por el fallo y luego ya los argumentos, ¿no? Yo recuerdo un caso cuando ejercí la abogacía en que el juez le preguntó al imputado, ¿no? ¿Y usted dónde vive? Y entonces el hombre respondió: en Villabona. Ya que no era del pueblo de Villabona. y el juez dijo: ah, ya. Y en ese momento supe que no había nada que hacer, ¿no? Claro. Pero resulta entonces que la decisión está tomada y que hay que argumentarla. La percha legal, ¿no? Qué bien expresado lo que es la percha legal para los juristas, ¿no? Y para los tal. Pero esto nos lleva a algo muy interesante. Resulta que la práctica judicial no es lógica, no es un razonamiento argumentativo que va de aquí y llega a esta solución. No es un problema matemático y tengo el problema, lo estudio, aplico las fórmulas y llego a una solución. No. Aquí actuamos de forma distinta, ¿no? Aquí primero fallamos y luego ya vestiremos con ropaje y lo colgaremos de la percha legal la decisión. Me recuerda, hay un capítulo impresionante y maravilloso de Resurrección de Tolstoy, donde la mujer que está imputada aparece en la sala. Hay 3 jueces, igual que los 3 jueces de la madre de Kudovkin, pues hay 3 jueces en el estrado que forman el tribunal. Y entonces la mujer comienza a andar, y uno de ellos piensa: estamos en un palacio de justicia decimonónico ruso, y el suelo era de ajedrez, blanca, negra, y entonces el juez piensa: bueno, viene andando hacia acá, si acaba pisando negra, la condeno, si pisa blanca, la absuelvo. Y la mujer pisa, y pisa negra. Y el juez dice: cachis, amar, tengo que condenarla. Bueno, vamos a darle otra oportunidad. Si la primera vez que habla utiliza un número de palabras impar, la condeno. Si es par, la absuelvo. En todos los mecanismos mentales que se han producido, después ya vestiremos la sentencia, ¿no? Pero entonces si no hay lógica, si no hay razonamiento alguno, si no hay procedimiento alguno, ¿ante qué estamos? Y los abogados me imagino que tienen que saberlo. ¿Qué es lo que tengo que conseguir yo? ¿Tengo que hacer una buena argumentación? Bueno, eso está bien, siempre está bien hacer una buena argumentación. A algún juez le puede interesar. ¿Pero qué tengo que hacer? Ganar la simpatía del juez. Caerle bien. Que mi cliente le caiga bien. Vamos, me imagino que siempre le diréis a vuestros clientes: bueno, vete vestido de forma razonable, quítate el piercing de las narices, por todas esas cosas, ¿no? En fin, causa una buena impresión, no aparezcas allí, no saques la navaja ahí en medio, ¿verdad? Hay que causar una buena impresión. ¿En cuántas películas se ha dicho esto? ¿En cuántas películas se ha dicho que lo que hay que conseguir es la simpatía del tribunal? En fin, los cineastas, bueno, podría citar muchísimas, no. En Declaradme culpable, parece que hay un dicho norteamericano que dice algo así como: el jurado que ríe no condena. Por tanto, si yo consigo que el jurado se ría conmigo, yo, imputado, pues yo no voy a ser condenado. Y de hecho lo aplican en ese caso, ¿no? Por citar un caso, en juzgado criminal, el abogado se coloca torcido, coge una corbata y se la coloca torcida.
Y entonces le explica al ayudante por qué. Le dice: he elegido esta corbata pensando en el jurado número 3. Un buen ciudadano, 30 años con la misma mujer, lleva camisa oscura y corbata lisa. Es el más influyente del jurado. A sus ojos soy exactamente como él. Y si soy igual que él, ¿cómo voy a defender a alguien que no es inocente? De nuevo, ¿búsqueda de qué? De la empatía. De que se ponga en mi lugar, ¿no? ¿Qué tiene que conseguir el imputado? Que ese que está ahí enfrente, que va a juzgar, se ponga en mi lugar. Y si consigo eso, es decir, consigo suscitar su simpatía, habré ganado el juicio. Pero esto que es un conocimiento común, lo demuestra, digamos, la moderna psicología, ¿no? El concepto de empatía, que tanto utiliza la psicología, la entiende, o algunos la entienden como una forma de tomar partido en una escena de 3. Cuando un observador observa la interacción no armónica de como mínimo 2 individuos y toma partido mentalmente por uno de ambos. Es decir, veo 2 individuos enfrentados, yo juez, y por lo que sea, me gusta más este. Me pongo en la piel de este, tomo partido por este, argumento a favor de este, sentencio a favor de este, ¿no? Pero eso no lo explica las facultades de Derecho, evidentemente, pero sí lo explica el cine, ¿no? Bueno, no puedo pararme a ello porque evidentemente el cine conjuga el realismo por una parte, judicialismo en este sentido, con idealismo, sobre todo el cine al que estamos acostumbrados, hollywoodiense, donde al final siempre vence el bueno y todas estas cosas, ¿no? Llegamos al año 61 en que Stanley Kramer va a hacer una de las películas más recordadas en materia judicial, una película que a efectos, que desde el punto de vista del pensamiento jurídico tiene un interés asombroso, que es Vencedores o Vencidos, la que en España se tituló Vencedores o Vencidos, el juicio de Nuremberg, y tiene un interés asombroso desde el punto de vista jurídico porque se trata del juicio, no sé qué número de juicio hacía, pero era el juicio en el que se juzgaba a los jueces de la Alemania nazi. Y se les juzgaba por haber sido jueces de la Alemania nazi, por haber aplicado la ley nazi, ¿no? Por eso, Muñoz Conde dice que la película de Kramer tiene un interés que desborda el puramente cinematográfico. Evidentemente desborda el puramente cinematográfico. Es una película bien rodada, excesivamente larga a mi juicio, pero con un plantel de actores impresionante, con guiones muy cuidados, y desde el punto de vista de la filosofía del derecho, de nuevo se nota que hubo, digamos, buena información o buen asesoramiento para alguien que conocía el pensamiento jurídico. La cuestión, lógicamente, es lo que hicieron esos jueces. Y lo que hicieron esos jueces fue aplicar la ley. Y ellos dicen que ellos están ahí para aplicar la ley. Lo que pasa es que tuvieron la mala suerte de que fuera la ley nazi. Pero ¿qué le iban a hacer ellos, no? La cuestión es, efectivamente, el juez debe ser la boca de la ley. Nada más que la boca de la ley. Incluso que la ley es la más aberrante de las leyes que podamos imaginarnos. Y las leyes nazis pasan, igual que Auschwitz pasa a nosotros, ¿no? Desde entonces acá, como el símbolo del mal por excelencia, pues aquí estamos en el símbolo del mal jurídico, las leyes nazis, ¿no? Bien, el juez ha de ser un mero homo juridicus que solamente le importe tal. Es el juez, yo no promulgo, yo aplico, ¿no? Yo no soy responsable, la responsabilidad es de la ley. Esta lógicamente es la postura del positivismo ideológico que se enuncia perfectamente en la película, ¿no? El sentido personal de la justicia debe sacrificarse al orden legal establecido. Pero claro, eso evidentemente nos lleva a todo tipo de brutalidades, obviamente, ¿no? Hay una película de hace menos tiempo donde se plantea el mismo problema, una película fallida desde el punto de vista cinematográfico, que es Eichmann, de Adolf Eichmann, que sería muy interesante verla. La película a mí me parece una mala película, y a la vez que ver la película, leer el Eichmann en Jerusalén de Hannah Arendt, porque es un buen libro, al lado de la mala película, pero tratan de lo mismo. Entonces sería muy interesante, ¿no? Y Eichmann decía, cuando recibía una orden la obedecía, porque un juramento es un juramento, y yo había jurado lealtad. Eichmann lo que hizo fue toda la red ferroviaria europea que llevaba a Auschwitz, a los campos de exterminio, a todos los judíos y demás infrahombres que se están. Pero la película, en la que no me puedo parar, plantea tal cantidad de cuestiones que, en fin, para un jurista pues no deja de tener un interés maravilloso, ¿no? La cuestión de la imparcialidad de los juzgadores, por ejemplo. Si son imparciales, son los vencedores que están juzgando a los vencidos. ¿Hasta qué punto se puede decir? ¿Por qué no se juzga Hiroshima y Nagasaki si se juzga lo que ocurrió en la Alemania nazi? La responsabilidad del pueblo alemán, si es que el pueblo alemán incurrió en responsabilidad. El contexto en el que se lleva a cabo el juicio, que es el comienzo de la Guerra Fría, y por qué al final se dictan las sentencias que se dictan. Por cierto, que en este sentido los nazis, juristas y no juristas, se fueron de rositas.
quiero decir, responsabilidades, muy pocos pagaron por las responsabilidades de todo lo que había ocurrido. Al año siguiente, 1962, aparece una película en la que no me detengo, una maravillosa película, una buena película, que tiene que interesar a los juristas y a los jueces en particular, que es El proceso. Orson Welles adaptando a Kafka. Pues claro, surge algo, en fin, una magnífica película absolutamente kafkiana, nunca mejor dicho, ¿no? Kafkiano quiere decir absurdo o angustioso, y después de ver la película sabemos por qué kafkiano es absurdo o angustioso. Desde luego, el juicio, el proceso del proceso, incumple absolutamente todos los requisitos que se exigen para poder hablar de un proceso de cualquier tipo. Vamos avanzando muy rápidamente y llegamos a una película que hay que recomendar vivamente, que también yo recomiendo a mis estudiantes de Derecho, que fue la película que consiguió en Estados Unidos que muchísimos jóvenes estudiaran Derecho. Es decir, muchísimos jóvenes hicieron Derecho. ¿Y por qué? Porque habían visto Matar a un ruiseñor, ¿no?, de Robert Mulligan, de 1962. Yo creo que si hay un modelo de ser humano, alguien al que todos querríamos parecernos, es Atticus Finch. Atticus Finch es el protagonista de esta película, y es un ser humano ejemplar en todos los sentidos de la palabra. Por supuesto, también es un jurista ejemplar, es un abogado ejemplar hasta extremos, en fin, absolutos, ¿no? ¿Por qué digo, por qué traigo a colación a un abogado si hablo de jueces? Porque el modelo de juez, curiosamente, lo da un abogado. El modelo de juez ya lo daba antes Lincoln, ¿no? ¿Cómo no? Pero lo da ahora Atticus Finch. De nuevo hay una crítica a las concepciones idealistas del derecho. En este caso se condena a un negro por ser negro. No, la buena defensa que hizo Atticus no consigue librar de la condena a esta persona por únicamente razón de su raza. Pero digo que Atticus Finch es el perfecto modelo de jurista, también es el perfecto modelo de juez. También lo veía en Lincoln, pero porque estas son sus virtudes, diría así, ¿no? Bueno, virtudes, cualidades, sí. Primero, conoce el derecho positivo y la técnica jurídica. Bueno, eso es evidente, un abogado tiene que conocerlo. Pero, por encima de esto tiene sentido común, tiene inteligencia práctica. No solamente es conocer la ley, sabe tomar decisiones. En segundo lugar, se interesa mucho personalmente por los casos que juzga. Se los toma a pecho, los estudia absolutamente, ¿no? En tercer lugar, lo que antes decía, sabe argumentar y sabe convencer. Esa es la labor del jurista en gran medida. Elaborar los argumentos con las leyes, con la jurisprudencia, etcétera, con la doctrina, elaborar argumentos y convencer a un auditorio, especialmente a un juez. Pero además de todo esto, Atticus es un buen vecino, interesado por los problemas sociales, comprometido con los problemas de los vecinos. Y por todo esto, a Atticus se le reconoce autoridad. Y por eso digo, es el modelo de juez, porque cumple, digamos, todos los requisitos que uno se imagina que debe poseer el juez. Curiosamente tendría más virtudes que el juez Hércules que dibujó Ronald Dworkin, ¿no? Decía habilidad, erudición, paciencia y perspicacia sobrehumanas. Bueno, pues Atticus tiene todo eso, pero además es un ser humano asombroso de una honestidad fuera de toda duda. Y llegamos así, y ya me acerco al fin porque no puede ser de otra manera, evidentemente, llegamos así a una película de Ingmar Bergman que a mí me sorprendió, El rito. Me sorprendió porque yo pensaba que Bergman no había hecho películas de jueces, y de hecho lo dije en un libro mío, ¿no? El cine de Bergman no interesa derecho y cine, y qué equivocado estaba, porque no solamente interesa, sino que esta película, El rito, muestra la visión del realismo escandinavo acerca del derecho. De nuevo, una visión realista, una visión muy poco idealista. ¿Qué es el derecho? El derecho son las emociones de ese hombre torturado, que suda abundantemente, que lo pasa fatal, que tiene un sentimiento de culpa terrible porque es juez. Eso es el derecho. Un fenómeno social y psicológico, ¿no? Y una crítica, por tanto, brutal, de nuevo, al racionalismo jurídico. De nuevo, ¿cómo que hay un problema jurídico y yo lo resuelvo siguiendo un procedimiento? En absoluto. Lo que hay es que yo, con todas mis emociones, con todo lo que llevo dentro, tomo una decisión. Pero eso es
otra cosa, el papel, el momento psicológico que en el mundo continental, en España, pues la doctrina nunca lo ha tenido en cuenta, así como si tuvo en cuenta otros ¿no? La película interesa también por la cuestión de la selección de los jueces. No lo apunto, pero lógicamente no cualquier persona emocionalmente inestable puede ser juez, requiere tal. Y nos interesa especialmente también por el título, el rito, algo que nunca, de nuevo, me pregunto, yo les hablo a mis alumnos de esto y me pregunto por qué en las facultades de Derecho nunca se habla de esto, pero y sin embargo es algo característico. ¿Qué piensa uno cuando el derecho? Y entonces, ¿qué le viene a la cabeza? Le viene el Palacio de Justicia, altas columnas, altas torres, una sala perfectamente tal. Le viene a la cabeza los magistrados vestidos de una forma muy rara, con largas togas, ¿no? Y con tal. Incluso un crucifijo en el estrado. Y las personas, el público, el acusado, las partes, todos sentados en el lugar que les corresponde y vestidos de cierta manera. Y todos hablan cuando les corresponde y no en ningún otro momento. Y hablan un lenguaje que es inteligible en gran medida para los mortales, porque el derecho es un rito. ¿Cómo no darse cuenta de que el derecho también es un rito? ¿Y qué habría que decir? ¿O qué diría cinematográficamente un juez que se encontrara ejecutando, ¿no?, esa liturgia judicial? Pues podría decir lo siguiente. Bueno, no cuento de dónde viene la cita, pero tal. Como podéis ver, somos seres extraordinarios. Vestimos ropajes que ningún mortal se atrevería a vestir. Hablamos un lenguaje ininteligible para vosotros. Todos nos reverencian y se apartan a nuestro paso. Obedecéis nuestras órdenes, porque quien posee tal autoridad también tiene poder suficiente para destruiros. Somos los sacerdotes de la ley. Yo cuando veía, o cuando me planteaba todo esto, recordaba que mi padre, que en los años 20 del siglo pasado vivió en Valencia, Don Juan, mi abuelo era notario y entonces fue por muchos lugares de la península, y me comentaba lo siguiente: en Valencia, Don Juan, cuando el invierno tiene que ser terriblemente duro, cuando ya se hacía de noche, del juzgado salía el juez, el alguacil iba con el juez, con un candil y con un bastón callado, pegando en el suelo y gritando. El pueblo estaba vacío, por supuesto: abran paso a la justicia, abran paso a la justicia. La gente no había que abrir paso a nadie, porque estaban todos durmiendo, ¿no?, muertos de frío. Pero que efectivamente, qué liturgia más impresionante es la jurídica. ¿Y cómo se explica esto? Yo, desde luego, aunque compañeros míos no están de acuerdo conmigo, lo tengo muy claro. Se trata de reforzar la autoridad, evidentemente. Tendría que acojonar. Sí, pues dicho claramente, esa es la cuestión. Cuando hoy sabemos que la legitimidad no puede venir por ningún ritual. La legitimidad viene por la defensa, por la protección de los derechos fundamentales. La legitimidad viene por la argumentación que el juez hace en la sentencia. La buena argumentación que el juez tiene que hacer en la sentencia. Corro porque ya me paso, ¿no? Pero hay que citar necesariamente, también porque estamos en Oviedo, por lo que diré, hay que citar necesariamente Z de Costa Gabras. Porque si hay un pensamiento jurídico que yo mamé en la facultad, que yo conocí cuando estudiaba la carrera, que es el uso alternativo del derecho, es decir, esa visión marxista del derecho, pero ya no la vieja visión marxista. José María Lasso fue aquí en Oviedo el que lo... Bueno, sí, pero Elías efectivamente lo utilizaba, efectivamente. Pues esta visión se muestra como en ningún sitio en Z de Costa Gabras. Es decir, muy rápidamente, hay un uso convencional del derecho, que es un uso clasista del derecho, pero al lado de ese uso convencional puede haber un uso alternativo del derecho, que sea un uso progresista del derecho, que es un uso liberador del derecho. Es decir, el derecho no va a ser necesariamente un terreno acotado para la burguesía. El derecho también puede ser un instrumento que se utilice en la práctica emancipatoria. Bueno, no me paro porque no me puedo parar. Llegar a hacer uso alternativo del derecho se cometió mucha probabilidad. Claro. Sí, yo tenía un defensor al principio cuando empecé a ejercer, pero luego empecé a ver las cosas de mi alma, cosas así. Sí, hay un dato curioso. Los alternativistas, los buenos alternativistas, en sede teórica, digo, pasaron a ser garantistas después, quiero decir. Es curioso la transformación que hubo en ellos. Luigi Ferraioli, que es el caso más patente, era un alternativista furibundo y hoy día es un garantista tal. Y Perfecto Andrés en España, que sería también
Pero hay que tener mucho cuidado con el uso alternativo, porque si hay un uso convencional, hay un uso alternativo progresista y liberador, llamémoslo así, también puede haber un uso alternativo reaccionario, evidentemente. Y Costa Gabras lo utilizó de nuevo en La confesión, viendo cómo un proceso stalinista se lleva hasta el fondo y condena a cadena perpetua a una persona por haber caído en desgracia ante el Partido Comunista, y a este se le acusa de traidor, trotskista, titista, sionista, nacionalista, burgués y enemigo del pueblo. Y claro, después de eso, pues ya lo meten en la cárcel para toda la vida, ¿no? Bueno, que habría que citar otras. Únicamente, y me quedo aquí, aunque podríamos seguir, pero me quiero quedar aquí porque no deja de ser interesante el pensamiento jurídico, como se mostró primero en el cine. En los años 90 del siglo pasado se extendió una tesis que bueno, alcanzó cierto predicamento, se debía a Jacobs, y fue esa tesis del derecho penal del enemigo. Yo no sé si os suena el derecho penal del enemigo. Y también surge, a fines de los 90, a principios de los años 2000, un debate acerca de la legitimidad de la tortura, ¿no? Ambas cosas, ¿no? Bien, pues todo esto, que luego la realidad nos lo enseñó, nos lo había mostrado mucho antes, una trilogía de películas, las de Harry y el Sucio. Lo había planteado tal cual luego lo plantearon los doctrinarios y los juristas, ¿no? Harry el Sucio es un policía de San Francisco que utiliza métodos expeditivos para acabar con la delincuencia. Bien, no tiene ningún problema y dicen de él que es juez, jurado y verdugo a un mismo tiempo, ¿no? Es un antigarantista absoluto. Es decir, con los criminales lo que hay que hacer es acabar con ellos. Entonces, que establecer garantías, el que vengan los juristas aquí con juegos malabares no nos interesa nada. Nosotros vamos a estar. Y en estas series de Harry el Sucio aparecen dos delitos, dos crímenes a los que quiero hacer referencia. Uno, en la primera entrega, Scorpio, que es el asesino, malo, malísimo, secuestra a una chica de 15 años, la secuestra, ¿no? Cuando Harry detiene a Scorpio, ¿dónde está la chica? Él le contesta, tengo derecho a un abogado. Claro, es repugnante, claro, es repugnante que el propio delincuente parezca que salta con las garantías, cuando ni la víctima apareció todavía, ¿no? Y entonces ya se nos muestra mal, lógicamente con malos ojos, el garantismo, y la chica aparecerá muerta. Eso por un lado. Y luego en otra entrega va a darse otra posibilidad. Una banda terrorista dice que la ciudad de San Francisco la han sembrado de bombas y que si no hacen lo que ellos dicen tal, estallarán todas las bombas y destruirán San Francisco, ¿no? Dos hipótesis de laboratorio cinematográficas que sin embargo se dieron en la realidad. Bueno, se dieron en la realidad relativamente. El debate sobre la tortura aparece en Alemania, en Estados Unidos ya antes del 11 de septiembre, pero después del 11 de septiembre se multiplica, claro. Y en Alemania también a principios de los años 2000 con el caso von Metzler. El caso von Metzler consistió en lo siguiente, que por cierto lo había llevado al cine Richard Fleischer, es el mismo caso, ¿no? Un estudiante que llevaba un nivel de vida por encima de sus posibilidades, necesitaba dinero. Entonces dice, ¿qué hago para conseguir dinero? Pues secuestro a este niño, que sus padres son banqueros y seguro que le saca una pasta. Secuestra al niño, y entonces la policía lo detiene. La policía le pregunta de buenos modos, ¿dónde está el niño? A lo cual él dice, no voy a decíroslo. El niño, por desgracia, está enfermo y requiere un tratamiento, y si no se le hace uso, si no consume ese tratamiento, esos fármacos, pues morirá. Tal cual, esto sucedió tal cual. Entonces, puesto que este hombre no quería decir dónde estaba el niño, el jefe de policía dio una orden por escrito a sus subordinados diciendo que le torturaran hasta que dijera dónde estaba el niño. Lo hizo por escrito, sabiendo que estaba cometiendo un delito, evidentemente. Parece ser, según cuentan, que cuando le expusieron el plan, vamos a torturarte hasta que nos lo digas, entonces en ese momento él dijo dónde estaba el niño. Se fue a buscar al niño con tan mala fortuna que el niño estaba muerto, ¿no? Lo mismo ocurre en la película de Harry el Sucio. La chica de 15 años que estaba secuestrada está muerta. Bien, entonces surge, y después el 11 de septiembre. El 11 de septiembre. Y la hipótesis de laboratorio que aparecen entre los penalistas de Harvard de la bomba de relojería, ¿no? Yo, terrorista, he sembrado la ciudad de bombas, por eso digo que el cine se ha adelantado, porque estos ejemplos que luego pusieron los juristas o la realidad nos trajo, ya los estaban mostrados. Efectivamente, el cine ya lo había tal, ¿no? El 11S, por ejemplo, ya estaba rodado también. Pues he sembrado la ciudad de bombas, y a tal hora explotarán. Y entonces, dígame usted dónde están las bombas que vamos a desactivarlas. No, yo no se lo digo.
podemos torturar a este individuo hasta hacerle decir dónde se encuentran las bombas. Bueno, lo que quiero decir es que el cine se adelantó a lo que luego fue la realidad, ¿no? Antes se hablaba de casos fáciles y casos difíciles. Bien, pues estos casos no son ni fáciles ni difíciles, son trágicos, porque no tienen una solución. No tienen una solución que se pueda decir, esta es la solución correcta. Plantean tantos problemas. Por cierto, el jefe de policía alemán que firmó la orden de tal fue condenado por un delito de torturas o de dar orden para que se cometieran torturas, ¿no? El cine, este cine que podríamos llamar cine de la venganza, que aparece en Harry el Sucio, pero muestra muchas películas, es un cine muy curioso, es un cine antigarantista, que critica el principio de legalidad y todas las garantías que la ley establece, ¿no? No se puede dar a los criminales las mismas garantías que damos a los ciudadanos honrados, porque encima perjudicamos la investigación. No podemos investigar bien si les damos garantías. Vale. Esto mismo fue lo que dijo Jacobs, yo creo que era año 90, algo así, del siglo pasado, cuando estableció la teoría del derecho penal del enemigo. Según Jacobs, hay delincuentes normales y delincuentes extremos. A los delincuentes normales hay que tratarlos con todas las garantías y con los límites que la ley establece, pero los delincuentes extremos no pueden esperar que se les trate como personas. Son sencillamente enemigos del ordenamiento jurídico y deben ser destruidos. La tesis de Jacobs luego servirá para legitimar lo que es Guantánamo y todas estas cárceles. Sí, yo creo que lo podemos dejar aquí. Hay más cine judicial, un cine antropológico, o hay cine crítico con esas visiones realistas pero lo que quería decir, y aquí acabo, lo que quería decir es que el cine sí puede ser un instrumento didáctico interesante. Es decir, nos permite, por ejemplo, la presunción de inocencia. Yo quiero saber qué es la presunción de inocencia y yo puedo estudiarlo en un libro, evidentemente, pero yo puedo ver una película donde la presunción de inocencia es vulnerada. Es un acercamiento distinto. Los libros nos enseñan y el cine también nos enseña, pero nos enseña en el sentido visual de la palabra, nos pone ante los ojos, y al ponérnoslo ante los ojos, digamos que vivenciamos lo que en los libros solamente podemos leer, y ese es el sentido que tendría el cine para los jueces, ¿no? Para los juristas en general. Y muchísimas gracias. La más larga de todas las Madre mía. Lo que vamos a necesitar es la relación de películas. Sí, por favor. ¿Alguna pregunta, alguna cuestión? Bueno, es que es poco vamos a hablar de cine, Claro. es otra cuestión. Claro. Bueno, pues Benjamín, muchísimas gracias. Y ya para el próximo viernes, que va a ser el día 28 de octubre,